Es como si hoy en día no pudieras ver nada en Netflix sin que tenga algo interracial, gay, queer, pedófilo o algún ataque a la gente blanca. Bueno, lo mismo pasaba con MTV, Comedy Central y cadenas similares. Hablamos de la típica propaganda americana destinada a llegar a todo el mundo. La cosa es que Netflix es ahora mucho más poderoso que esas cadenas. ¿Qué va? Probablemente sea más poderosa como cadena que Viacom, Nickelodeon y Cartoon Network. Netflix está ahora a la par con titanes como Disney. Llegó para dominar y monopolizar los servicios de streaming por internet, la nueva evolución de la televisión, la cual será más y más olvidada con los años. Así que, como máquina propagandística, sí, Netflix es ahora el más grande promotor y lavador de cerebros. Es gracioso como muchas personas alegaban que esto era pura conspiranoia y exageración de nuestra parte. Y ahora que todo esto es imposible de ocultar, esta misma gente o se queda callada o dice ¿Y qué? Ni que fuera algo malo. Claro, la gente que repite esto es deshonesta y en realidad está encantada con el establecimiento porque sigue su agenda, o mejor dicho, la agenda que le impusieron. Después de ver el insano nivel de propaganda de la plataforma y cómo esta básicamente puede ser tan descarada como quiera sin miedo a perder suscriptores, me pregunté simplemente por qué Netflix se volvió tan poderoso y quiénes son los genios que están detrás de toda esta maquiavélica maniobra. Bueno, en primer lugar, me decepciona no tener demasiada información relevante sobre Reed Hastings. Lo más relevante del señor Wilmot Reed Hastings Jr. es que su familia ha trabajado en la salud y la educación, nada más. El señor Mark Randolph es algo más interesante. El árbol genealógico de Randolph es como si toda su familia se hubiera puesto de acuerdo para reproducirse con pura gente importante, cosa que no es algo malo de por sí. No solo encontramos desde ingenieros nucleares y geólogos en su familia, también encontramos que Randolph es descendiente de tercera generación de dos personajes curiosos. El primero es Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, y el segundo es Edward Louis Bernays, también conocido como el padre de la propaganda americana. Este último señor es el responsable de estas mujeres de poca ropa que les encanta abortar y fumar. Para mí, pocas coincidencias pueden ser justificadas como tal. Tener una de las empresas más poderosas en propaganda y alcance de nuestros tiempos y ser descendiente de un hombre importantísimo que sabe cómo manipular la mente humana a través de la psiquiatría, y 2, un hombre importantísimo que sabe manipular la mente humana a través de la imagen y el sonido. Es demasiada coincidencia. Pero está bien, no tienen por qué seguirme el juego. Si creen que estoy loco, háganlo, créanlo. Lo único que tengo son especulaciones y una corazonada, así que son libres de creer en lo que quieran respecto a este tema. Por supuesto, no todo en Netflix tiene el tipo de propaganda que ya mencioné. Cosas como Hilda son bastante inocentes, y hay otras series similares que no son la excepción. Sería imposible que todo en la plataforma fuera de este contenido, pues necesitan poder adquisitivo y expansión después de todo. Así que no usaría este argumento de no todo Netflix es propaganda para desmontarme. La realidad y el resultado práctico es que hablamos de una empresa con mucho poder, casualmente financiada por George Soros, qué coincidencia, que tiene un montón de propaganda marca Nuevo Orden Mundial, y que en este momento probablemente será la productora y distribuidora número 1 dentro de unos pocos años. Y es esta la razón de por qué Netflix es nuestra peor desgracia en los medios. Hoy por hoy, Netflix es tan poderoso que Masaki Yuasa, Genndy Tartakovsky, Craig McCracken y un montón más de personalidades del medio trabajan o trabajarán para él. Y lo peor es que estas personas, creadores, escritores, no es que tengan malas intenciones. Ellos ven a Netflix con ilusión, como una nueva oportunidad para trabajar y seguir expandiendo la industria de cine, de animación o artística en general. E incluso yo, hace un par de años, pensaba que pasarnos al streaming sería lo mejor. Decía que era aquí en donde el futuro de la animación se encontraba, con más libertad creativa y con un
nuevo formato superior a la televisión. Pero al final del día, Netflix terminó siendo el mismo monopolio sucio que la televisión, condicionando a los creadores pequeños a ciertas normativas, y dicha libertad creativa terminó siendo una herramienta para justificar pedofilia y otras degeneraciones. Hoy más que nunca me encuentro más y más pesimista en cuanto a lo que al mundo artístico o de entretenimiento se refiere. Solo cosas malas pueden salir de aquí. Netflix ya ha producido algunos de los peores shows y animaciones que he visto en mi vida. Lo seguirá haciendo y se volverá más y más poderoso. Y por ende, considero, sin lugar a dudas, que Netflix es, por mucho, lo peor que le ha pasado a la animación en todo lo que llevamos de humanidad. What's this money if you ain't gonna break the mold?